de YouTube. Siempre se enfoca un poquito más arriba ahí. Está bien. ¿Está bien ahí? Bueno, bueno. Estamos mirando las parábolas estos miércoles. Hemos visto la sal de la tierra y la luz del mundo. Hemos visto los 2 cimientos. Vamos a mirar hoy la palabra del sembrador, que la encontramos en Mateo 13, pero en Marcos también, y en Lucas. Vamos a leer de Lucas, vamos a leer la parábola y simultáneamente la explicación que va dando el Señor Jesucristo mismo. Lo vas a ir dando por partes. Sería. Sí. Empezamos en el libro de Lucas, capítulo 8, es del 5, versículo 5 al versículo 15. ¿Leo? Sí, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ahí nomás, el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Y el 11 qué dice? Versículo 11. El 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el sembrador salió a sembrar su semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Versículo 5 decía que cuando salió a sembrar, una parte cayó junto al camino. Sí. ¿Y qué más dice? Y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y el versículo 12 nos explica que la cayó junto al camino y fue hollada son aquellos que... El 12. El 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Qué tremendo. Han escuchado la palabra, pero viene Satanás, les roba la palabra que han escuchado para que no crean y para que no sean salvos. Y si no sos salvo, es muerte. ¿No? Qué tremendo. Vamos al versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. O sea que nació y se secó. Claro, en el versículo 13 tenemos la explicación que nos da Jesús, que dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Reciben la palabra tristemente? No, les llovió con gozo, con gozo. Con alegría. Qué lindo, qué tremendo. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, otra versión dice, creo que en Mateo dice, cuando vienen las preocupaciones, las persecuciones por esa palabra, ahí se apartan. Porque como dice que la palabra de Dios cayó sobre una tierra, sobre un corazón y tenía pocas raíces. Otra parte cayó sobre el versículo 7,
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y el versículo 14 nos dice que estas personas que oyen la palabra, La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. claro, porque oyen la palabra, creen a la palabra, pero son ahogadas por cosas secundarias, como las preocupaciones, como las riquezas. Los afanes, dice. Son los afanes. ¿Es malo la riqueza? No, no es malo. Pero cuando ponemos la riqueza en lugar de Dios, ahí se transforma en un estorbo, y esa palabra es ahogada, esa palabra es matada ¿por quién? ¿Por el diablo? No, por nosotros mismos. ¿Recordad? La que cayó junto al camino, sí, vino el diablo y les robó la palabra para que no crean y para que no sean salvos. La palabra que cayó sobre las piedras, recibieron la palabra, pero no tenía raíz y con el tiempo se apartaron. ¿Fue el diablo? No, las personas mismas. Y la que cayó sobre espinos también. Las preocupaciones, las riquezas, los afanes de la vida ahogaron esa palabra. ¿Fue el diablo? No. Fue mala la tierra. Y vamos a leer el versículo 8, Viola. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga para oír. Y vamos al versículo 15 que dice: Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. En Mateo 13:8, dan fruto con perseverancia, porque la tierra fue buena, fue un corazón noble y tierno. Entonces ese corazón pudo retener la palabra y producir, ¿qué? Fruto. Y Mateo 13:8 nos dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. La palabra fue multiplicada. Entonces, hay una pregunta que quiero hacer hoy que me la hago. ¿Cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi corazón? ¿Tiene espinas que van a ahogar la palabra? ¿Está llena de piedras que enseguida crece el fruto pero se muere? ¿O es una buena tierra? Y más aún, permitimos que la palabra sea sembrada en nuestras vidas, sea sembrada en nuestros corazones. Mirá, la palabra de Dios nos hace prósperos, nos hace fructíferos. Vamos a leer Salmo, capítulo 1, el primer Salmo. Salmos, capítulo 1, los 3 primeros versículos que dicen: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bárbaro, qué tremendo es esta palabra, que aquel que se deleita en la palabra, aquí dice el salmista, en su ley, en la ley de Dios, es como ese árbol que plantado junto a un río donde siempre florece, donde siempre da a su tiempo fruto, y un fruto que perdura, y todo lo que hace prosperará. Qué tremendo es poder pensar y meditar constantemente la palabra, la semilla. Ahora, tengamos una cosita que quería agregar, que tengamos cuidado que esta parábola, la parábola del sembrador, no está hablando de promesas en cuanto al dinero. Porque a veces algunos interpretan que dicen, no, si yo siembro dinero, Dios me va a dar el 30 por uno, Dios me va a dar el 60, Dios me va a dar el 100 por uno. Hay como un trueque con Dios. Yo si le siembro a Dios esto y Dios me va a dar. De eso no está hablando la palabra en este pasaje. No es que vamos a sembrar pesos y vamos a recobrar pesos y pesos y pesos. Dice que será prosperado, pero en todas las cosas, como decía el apóstol, hermano, quiero que seas prosperados en todos los aspectos de tu vida. Porque cuando hablamos de prosperidad, solamente nuestra mente, nuestra sociedad, nuestro entorno piensa siempre en qué parte. En la plata. En el dinero, en las posesiones materiales. Yo le doy esto y Dios me va a dar esto. Y de esto no está hablando la palabra de Dios acá. El fruto del que está hablando la palabra de Dios acá, lo que está hablando Jesús acá, es ser multiplicado en el fruto, en el carácter de Jesús, en el carácter del Maestro, en esas enseñanzas como venimos hablando de él en el Sermón del Monte, en el carácter de Cristo. Y vamos a dar un fruto integral en todos los aspectos. Es para meditar, no tenemos tanto tiempo. Medicalo, masticalo. Y hay una última cosa que me llamó sumamente la atención y que quiero compartirlo y que me llevó a reflexionar, que solamente lo dice Lucas. Dice, yo quiero que prestes atención, si lo tenés ahí, Lucas, no lo pierdas, Lucas, el versículo 5, Lucas 8:5. Sí, 8:5, la primera parte. El sembrador salió a sembrar su semilla. Ahí está. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y esto me impactó, porque aquellos que creo que todos damos una palabra, todos tenemos lengua y todos hablamos. Aún aquellos que no están impedidos de hablar, que hablan por señas, están hablando y dicen y siembran una palabra. Recordá la palabra del domingo. ¿Qué decía la palabra del domingo en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo
21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahí está. Se relaciona a lo que estuvimos hablando el domingo. El sembrador, el que habla, depositó su semilla. Presten atención a esta palabrita. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y esto me lleva a reflexionar profundamente. ¿Qué semilla estoy sembrando? Sí, la palabra de Dios. ¿Cómo está esa semilla? Tremenda esta expresión. Si no lo miraste, mirá la prédica del domingo. En la palabra está el poder de la vida o de la muerte. ¿Qué palabra estoy sembrando? Padre, te damos muchas gracias en este momento por permitirnos hablar de tu palabra, de esta enseñanza que dio Jesús. Ayúdanos a ser buena tierra, una tierra libre de piedras, libres de cizañas, libre de espinos, una tierra, un corazón noble y tierno para retener tu palabra. Y tú nos vas a prosperar, tú vas a producir en nosotros esa prosperidad, ese fruto, ese carácter de Jesús en nuestras vidas. Señor, te ruego que me ayúdame, Señor, a ser buena tierra, a tener un corazón tierno y dócil. Gracias te damos por tu palabra. Amén. Amén. Nos despedimos de los de YouTube y seguimos aquí juntos